Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Estoy de viaje, pero me he traído el maletín para enseñaros los discos que me he comprado y que me han regalado estas últimas navidades. Pues como os decía, os voy a enseñar todos los discos que tengo ya abiertos, porque hay muchos que he pedido por internet y están todavía sin abrir las cajas, así que el siguiente vídeo será un unboxing, pero hoy de momento os voy a enseñar los que están ya abiertos. Casi todos los he escuchado, menos uno que está todavía sin desprecintar, así que lo voy a abrir para que lo veáis, porque además es un disco coloreado que espero que sea bastante chulo. Voy a empezar con dos singles que son del mismo grupo, la banda de reggae Potato, y este tiene Pegamento y Aún Quedan por la cara B. Este es más moderno, y aquí tenemos La Clase Obrera y Johnny Brusco. Este es del año 87 y este ya es del 90. El siguiente es este Grandes Éxitos de Santana, que lo encontré en la tienda de discos usados del Boalo, de la cual os hablé en el vídeo anterior, y pues claro, tuve que volver por allí. Encontré varias cosas, pero la más reseñable es esta. Grandes Éxitos, más ratito, con las mejores canciones de Santana: Evil Ways, Samba para ti, Oye cómo va, Black Magic Woman, todos los clásicos básicos de Santana en un disco. Tengo también de los Reyes Magos, me trajeron el mítico Rock and Roll Animal de Lou Reed, y esta es una remasterización que se supone que está supervisada, lo pone por aquí. Remastered under Lou's Direct Personal Supervision. Vamos, que Lou Reed está de acuerdo con esta remasterización y le dio su visto bueno, así que veremos a ver qué tal suena, porque es que no he tenido tiempo todavía de escucharlo. Y también me trajeron los Reyes Magos un directo de los Ramones, Live at the Roxy, en agosto del 76. La verdad es que pensaba que iba a tener un sonido malo. Esto es no es un disco oficial, es un bootleg de la época, salió hace años y ahora pues lo han remasterizado una vez más. Tengo aquí el 1351 de 10.000 copias, y la verdad que me ha sorprendido el sonido, porque está muy bien remasterizado, suena muy bien, los volúmenes muy bien ecualizados, así que me da gusto escuchar uno de los directos, de los primeros directos de los Ramones, con sus primeras canciones. Creo que han sacado los dos primeros discos y suena fenomenal. Es increíble que estás metido en el concierto. Aquí la lista de canciones. Viene sin insertos ni nada, en una funda bien protegida, y es una edición de 180 gramos. También tengo por aquí el Círculo de KCO. Este sí que lo he abierto, ya lo he escuchado, lo tengo por aquí en su fundita. No le he quitado aún el plástico porque quería conservar esta pegatina que trae, que dice que tiene un vinilo extra con acapelas. Tiene algunas colaboraciones ilustres, como Mitad y Mitad con Nigel Neary y Rap Superdotado con Los Violadores del Verso. Y voy a quitar el plástico ya para que lo veáis, y lo que haré será guardar esta pegatina. Ahí tenéis la carpeta con la letra de todas las canciones por dentro. La verdad que es una edición muy cuidada, y trae el primer vinilo, que está ahí fuera, inserto, y dice KCO, el círculo, cuanto más amor das, mejor estás. Y la otra parte trae dos discos, porque como os he dicho, el tercero es este, es el extra, que trae los acapelas, y la cara C y la cara D. Aquí tenéis todas las canciones, y mi favorita sin duda, Esto no para, una canción punk, la letra es absoluto punk, uno de estos repasos que da Javier Ibarra, KCO, a la situación actual, y la verdad es que describe muy bien qué es lo que le pasa a este mundo podrido. No sé si habéis escuchado la versión que hay de Esto no para con Sociedad Alcohólica, una versión así metalera. Creo que en este caso no han mejorado la canción, está bien, pero me gusta más esta. Ahora a finales de 2019 sacó su disco Remixes y Regalos, pero este es del 2016 y os lo recomiendo. Este también fue un autorregalo, igual que el de KCO, y lo encargué en la preventa, y la verdad es que llevaba tiempo queriendo tenerlo. Este salió en el 2016 originalmente, me parece, y es un disco que está grabado solo por una cara, es un EP, y la otra cara está tallada y tiene como unos cuernos de reno,
Y la verdad es que he hablado de este disco bastante durante estas vacaciones de Navidad con amigos, y algunos me dicen que es un poco como una vergüenza que Bad Religion haga un disco de villancicos que tiene letras tradicionales, cristianas, muchas de ellas, y pues parece un poco un contrasentido, es una cosa impensable probablemente para un grupo de punk en España, y me gustaría saber qué pensáis, si os parece bien, si os parece mal, si os parece lógico. Yo creo que en Estados Unidos tienen una visión un poco más ligera de este tema de la Navidad, de los villancicos, y no se lo toman tan a pecho. Entonces pues Bad Religion simplemente pues le dio su toque a canciones tradicionales, y podían haber cambiado la letra, pero no lo hicieron. Así que bueno, no sé qué os parecerá. El caso es que como está precintado todavía y es una edición coloreada, pues lo voy a abrir para que lo veáis. Bad Religion Christmas Songs, aquí viene el nombre de los miembros del grupo. Ya sabéis que Bad Religion viene ahora de gira por España a principios de año, febrero y marzo me parece que están por aquí, en Santiago, en Madrid, en Barcelona, entre otros sitios. Van a hacer muchos conciertos, así que si estáis por España, en cualquier lado, podréis verles. Aquí pone 2013, así que me imagino que la edición original de este disco es de 2013. Esto es una reedición y fijaos, y es en vinilo dorado. Por aquí viene la lista de canciones, que están todas en la cara A, porque en la cara B no tiene música, están simplemente tallados unos cuernos de reno. No sé qué tal sonará con esto de que es una reimpresión, parece que no han sacado muchas copias, así que bueno, espero que el máster no esté muy machacado y suene bien, ya os lo contaré. Y por último he encontrado una copia del primer disco que tuve. Este es Comando G, tema de una serie de dibujos animados que estaba aquí en España cuando yo tenía 3 años o 4, y dice mi madre que es lo que cantaba a todas horas, Comando G, la canción de Comando G cantada por Parchís. Pues este single lo tuve en casa durante años y años, acabó partido con una raja, con lo cual no se podía reproducir, y en un momento de descuido pues mi madre lo acabó tirando. Me ha costado 8 euros, pero es una copia en perfecto estado de este single, además en vinilo azul, con los colores del Parchís. Y por el otro lado, Zark 7, otra de las canciones de la serie. Y esta es la contraportada, La Batalla de los Planetas era el nombre de los dibujos, y Comando G, el nombre del grupo protagonista. Y esto es todo, espero que os haya gustado todos los discos que os he enseñado, y ya sabéis, dejadme unos likes, no olvidéis suscribiros al canal porque muy pronto habrá nuevos vídeos. Un saludo.